Pero el presidente Castillo puede guardar silencio y simplemente no decir absolutamente nada durante la diligencia fiscal del día de hoy. ¿Puede decir que apela a su derecho de guardar silencio? En algunos casos, en algunas respuestas, sí. Teóricamente no debería de serlo en todo. ¿Por qué? Porque si guarda silencio en todo, eso es bastante inculpante. Ya estamos en estos momentos, comunicamos con el doctor Pedro Angulo, ex fiscal anticorrupción. Doctor Angulo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Hablemos Claro. Muy buenos días, Pedro. Encantado de estar con su público. ¿Y usted? Doctor Angulo, ¿cuán cierta es esta versión de la defensa del presidente Pedro Castillo de que como no hubo ascenso, no hay irregularidad y que tampoco hubo presión política de por medio en este caso por el cual el presidente va a declarar el día de hoy a las 11 de la mañana? Las defensas tienen el derecho de presentar la perspectiva que tienen. Por su lado, el Ministerio Público tiene que buscar la objetividad de los hechos, qué es lo que ha ocurrido, cuáles habrían sido las motivaciones en el sentido razonable de las cosas y a partir de ahí hacer las verificaciones con las declaraciones, con documentos, con audios, con videos, ¿no? Con todo lo que exista. Entonces, siempre se tiene tolerancia en relación a lo que dice la defensa, pero en este caso, como es el abogado el que también habla por el presidente, en realidad lo que debería de ser sería sobre todo las declaraciones del presidente, ¿no? El presidente hoy día tiene dos opciones. Hay una que es la opción que sería la más conveniente. La más conveniente es que él se manifieste con la verdad, pero no solamente porque diga la verdad, sino porque el Perú, ¿no? Los ciudadanos esperan que el presidente convenza. Eso añadiría fortaleza a su legitimidad como presidente. Porque si dice cosas que no van a ser muy coherentes, que de repente resultan contradictorias con otras versiones, entonces ahí va a haber problemas. Otra opción que tiene el presidente es hacer una defensa técnica o aceptar que su abogado le manifieste ser técnico, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que a veces el presidente en la condición de testigo podría decir no voy a responder a esa pregunta. ¿Eso qué quiere decir? Que de la respuesta él podría autoincriminarse. Y como la legislación impide que una persona se autoincrimine, entonces tiene el derecho a guardar silencio, ¿no? A veces guardar silencio, a veces responder. Eso sería técnico. Claro que no lo dejaría muy bien, pero de todas maneras sería una manera de proveer a su defensa. Lo otro es que a veces hemos visto pues las conductas, por ejemplo, del señor Kuczynski, del señor Vizcarra, y más antes el señor Toledo, que unas veces decían una cosa, otras veces otra, se contradecían. Al final la sociedad, el Congreso los veía como pinochos y finalmente hasta pidieron sus vacancias porque sus manifestaciones eran tan contradictorias que se percibía a la distancia que mentían. Eso es lo indeseable, ¿no? Ya, pero doctor Angulo, antes de centrarnos más en el presidente Pedro Castillo, porque habría mucho que responder o que explicar al país, además de la fiscal de la Nación, yo quiero centrarme en lo que va a ser el rol de la fiscal de la Nación el día de hoy, porque peligrosa y preocupantemente, en los últimos casos que se han conocido, no se manifestó, hasta el momento no se manifiesta. Y en el tema de los ascensos militares, en la diligencia de esta mañana, ¿qué es lo que puede y debe hacer la fiscal de la Nación? Tratándose de un presidente de la República, un poco para hacer pedagogía legal con los oyentes y televidentes de Exitosa. La fiscal de la Nación tiene que escuchar atentamente lo que el presidente está dispuesto a narrar, a contar, o es que puede ser incisiva en ciertas preguntas, como por ejemplo el preguntarle y el por qué le dio el número de Bruno Pacheco al general Vizcarra. ¿Y cuál es el tema urgente que debía tratar el señor Vizcarra con su secretario general de ese entonces? Ser incisivos en esos puntos que son determinantes. ¿Qué tiene que hacer la fiscal de la Nación? ¿Escuchar o preguntar? Obligadamente, como usted indica,
en realidad a la fiscal, como a todos los fiscales en una investigación, les corresponde ser incisivos. En realidad, la función de un fiscal en una investigación es precisamente ser inquisitivo, es la naturaleza del trabajo del fiscal, porque el fiscal es que busca proveerse de elementos para verificar si es que ha existido la comisión de un delito. Al fiscal no le corresponde ser crédulo. Apenas se le diga algo, ya con eso decir está justificado todo, no hay ningún problema, puede retirarse. No. Al fiscal como al policía en investigaciones les corresponde ser absolutamente incisivos, no creer en lo que se les está diciendo y buscar los últimos elementos donde se puedan verificar detalles que sean contradictorios a lo que se les está diciendo. Esa es la visión del fiscal, ese es su trabajo. Claro, hay una prerrogativa que tiene el presidente como jefe de Estado de que él pueda fijar el lugar y la hora donde pueda tomarse su manifestación. Sin embargo, de acuerdo a lo que pueda decir el presidente Castillo el día de hoy, ¿qué podría generar el hecho de que pase de su condición de testigo a imputado, a investigado? A ver, en realidad yo diría que la condición de testigo no necesariamente debería de movilizar a la fiscal de la Nación, porque la fiscal de la Nación no está para interrogar testigos. La fiscal de la Nación está para investigar a ciertas autoridades como una facultad constitucional que tiene. Entonces, el hecho de que haya citado al señor Castillo puede decir que la fiscal de repente sospecha que el señor Castillo podría estar involucrado, pero como no tiene más elementos, entonces lo cita como testigo para hacer una averiguación. Y apenas ella percibiera, como cualquier fiscal también que cita a un testigo, y que de pronto de las preguntas que responde cambia la naturaleza, y por lo tanto ella percibe que su sospecha se fortalece, definitivamente lo que tendría que hacer es advertirle o paralizar en esos momentos la diligencia y decirle: señor presidente, a partir de este momento mis preguntas ya no van a ser en la condición de testigo, sino que usted pasa a tener en mi consideración la condición de sospechoso. Eso se le tiene que advertir, porque de no advertírsele y seguirle preguntando, ya con una convicción diferente, de manera lógica y razonable, se podría estar invalidando la actuación. ¿Por qué? Porque el señor presidente viene en la condición de testigo, y si la fiscal en alguna de las respuestas que va acumulando considera que ya la condición no es esa, que ya no es coherente, tiene que advertírselo. Eso le corresponde a cualquier fiscal cuando de pronto a un testigo empieza a advertir que sus respuestas no son coherentes y que más bien estaría involucrado en los hechos. Ahí tiene que darse una advertencia. Ahora, doctor Angulo, en base a su experiencia como fiscal anticorrupción, que en su momento ejerció, ¿cuál sería el punto de partida o cuál tendría que ser el punto de partida de la diligencia de esta mañana para conocer si es que el presidente Pedro Castillo se encuentra involucrado o no en este intento de tráfico de influencias para ascensos militares? En principio, lo que debe de preguntarse, al margen de las generales de ley, ¿no?, es qué tanto el presidente estaba enterado del tema de los ascensos, si es que se había comunicado con los oficiales generales que tenían en sus manos estos ascensos, y cuáles habían sido las instrucciones que le habría dado a su secretario general en relación a ese tema. Luego, si él ha tenido algunas reuniones, sea con los generales de Cajamarca, que él estaba interesado en que asciendan, si habría recibido recomendaciones o pedidos, si él se sentía de algún modo obligado a que esas personas asciendan, si los conocía, si tenía trato, si no tenía trato, etcétera, ¿no? Todo lo que se refiera a los oficiales, y finalmente todo lo que se refiera a las comunicaciones personales de él mismo e indirectas con las distintas personas que pudiera haber tenido con los oficiales, comandantes generales, respecto del tema de los ascensos.
Y el tema Eso de los, tendría que ser claro, básicamente. doctor Angulo, y el tema de los chats juegan un rol importante o crucial dentro de esta investigación. Efectivamente, pero deberían de quedar al final para ser examinados con la coherencia de lo que él antes hubiera referido, ¿no? Todo lo que fuera documental, todo lo que fuera trascendidos, ¿no?, de las investigaciones periodísticas, etcétera, serían ya la parte final para buscar si hay coherencia entre lo que el presidente dice y se manifiesta que hizo o no. Pero el presidente Castillo puede guardar silencio y simplemente no decir absolutamente nada durante la diligencia fiscal del día de hoy. ¿Puede decir que apela a su derecho de guardar silencio? En algunos casos, en algunas respuestas, sí. Teóricamente no debería de serlo en todo. ¿Por qué? Porque si guarda silencio en todo, eso es bastante inculpante, porque quien guarda silencio en todo y espera que en todo caso le prueben su delito sería un imputado. En este caso, siendo un testigo, él debería de naturalmente, con espontaneidad, responder. Esa es la condición del testigo. Por eso es que tampoco estuvo bien que se le pida un pliego y que su defensa diga que le hagan las preguntas por escrito. Eso no se puede hacer con un testigo. Las respuestas de un testigo son espontáneas, lo que él mismo recuerde. Y en ese no puede ser planificado ni que se sospeche que fuera planificado. Y bajo, en ese sentido... claro. Lo que se espera es que todo sea espontáneo. ¿Y bajo qué condiciones le pueden alcanzar una lista de preguntas a responder? De ninguna. Eso solamente se estila en el proceso civil. En el proceso penal no hay, salvo que fueran por exhortos, ¿no? Que fuera una declaración que otra autoridad en el extranjero le toma o fuera de una región. Pero cuando se da como en este caso, la fiscal de la Nación se traslada a tomarle la declaración, definitivamente, y siendo él testigo, tiene que ser absolutamente espontánea. Claro, no se pueden presentar preguntas por escrito. Le pregunto esto, o le insisto en esa pregunta sobre el cuestionario que tendría que haber respondido previamente o conocido previamente. No vaya a ser que la defensa del presidente Pedro Castillo enarbolen el argumento de que se está vulnerando el debido proceso, se está vulnerando su derecho en la investidura que él tiene como jefe de Estado. ¿Hasta qué punto llega la investidura presidencial frente a casos de ese tipo? Para nada, no significa que él pueda recibir pliegos por escrito, eso no está en ningún lugar. El único privilegio es que quien le hace las preguntas es la fiscal de la Nación y en el lugar donde él escoja, ¿no? Para su comodidad, nada más, no existe ningún otro privilegio. Ahora, doctor Angulo, y un poco saliendo del caso del día de hoy, en la que básicamente se va a hablar sobre el tema de los ascensos militares, aunque en Palacio de Gobierno de la semana pasada intentaron decirnos o hacernos creer que se va a tocar también el caso Petroperú y el caso de la casa de Breña, el pasaje Zarratea. En esos dos hechos, ¿cuál es la participación de la fiscal de la Nación como titular de la institución que tiene que perseguir el delito? Porque no se ha manifestado sobre esto la doctora Zoraida Ábalos. Es más, el Procurador General del Estado terminó pidiéndole a la fiscal de la Nación que denuncie, que inicie diligencia preliminar contra el presidente Castillo por el caso de la casa de Zarratea. Pero hasta el momento no existe respuesta de ese pedido. Ya ha pasado más de 2 semanas. Ya vamos a cumplir un mes con ese periodo desde el último 5 de diciembre, pero no hay ni siquiera una tibia respuesta de la fiscal de la Nación sobre el pedido de que se inicie diligencia de investigación contra el presidente Pedro Castillo. ¿En qué podría terminar este caso? A ver, definitivamente los hechos tienen naturaleza diferente, ¿no? Aquí, en la investigación que hoy día se va a realizar, y se le va a interrogar al presidente, hay una persona principal que es el señor Pacheco, que él es el que se vinculó a los comandantes generales al margen de aquellas cosas que presentan una presunta participación del presidente. Pero aquí está definido que el hecho es su testimonial. Entonces, no se le podría preguntar por los otros hechos, en principio, porque no pueden haber sorpresas. Si al presidente se le ha citado como testigo, en este caso de los ascensos, solamente hasta allí se le puede preguntar. Sobre el caso de ascensos. Si la fiscal de la Nación fuera a investigar los otros hechos,
Allí sí el presidente probablemente va a tener que figurar como investigado. Una de las cosas que en estos momentos podría estar sucediendo es que la fiscal estuviera ya realizando determinadas acciones preliminares en relación al presidente de la República, es decir, ya pudieran haber de pronto algunas investigaciones en relación a él, ¿no? A partir de lo que le ha entregado el Procurador General. Y definitivamente, si en algún momento se le citara por esos otros temas, probablemente ahí no va a ser en la condición de testigos, sino va a ser en la condición de investigado, aunque sea preliminarmente, porque allí los elementos de juicio van más siendo de naturaleza inculpatoria en relación a él. Y la diligencia fiscal es que se desarrolle de manera previa por fiscales provinciales. Lo que pasa, por ejemplo, en el caso, la intervención que se hizo en Palacio de Gobierno, ¿hasta qué punto le puede servir como insumo a la fiscal de la Nación para continuar diligencias contra el presidente Pedro Castillo? Sí, definitivamente le pueden servir como insumo. De allí puede tomar algunos documentos, por ejemplo, las horas de llegadas de determinadas personas para hacer los interrogatorios, ¿no? Una cronología en relación de los hechos, reglas de la experiencia, modus operandi. Hay muchas cosas que se pueden utilizar de las investigaciones de los otros fiscales. Entonces, lo que sí debería de darse es una actuación pronta, porque mientras el tiempo pasa y ya es casi como fuera un mes, definitivamente se ve como que hay lentitud, ¿no?, por parte de la Fiscalía de la Nación, y eso no es bueno. Claro. Ahora, para ir cerrando, doctor Pedro Angulo, si la fiscal de la Nación, en la hipótesis que podríamos manejar, en lo subjetivo, determina y encuentra que el presidente Pedro Castillo en realidad no tuvo participación como testigo, sino como un activo directo, ha participado directamente en el caso, no sé, de la Casa de Zarratea, el tema Petroperú o el tema de ascensos militares, que fue más un protagonista que alguien que solamente estuvo presenciando sin hacer absolutamente nada. Si él pasa como investigado, la fiscal de la Nación podría determinar investigarlo recién cuando termine su mandato el 28 de julio de 2026 o podría iniciar inmediatamente la investigación. Recordemos lo que pasó con el caso de Martín Vizcarra. La fiscal de la Nación sí oficializó finalmente la investigación preliminar, pero anticipó que se va a iniciar la investigación cuando termine su mandato, no en ese momento. Definitivamente debería de iniciar la investigación apenas tenga la convicción de que el señor Castillo está involucrado como actor principal en los hechos. Hay un principio jurídico, criminalístico en las investigaciones que dice: tiempo que pasa, verdad que huye. La búsqueda de la verdad se perjudica con el paso del tiempo. Las personas que pudieran hacer de testigos olvidan, mezclan en la distancia del tiempo lo que conocieron, los documentos se pueden perder, se pierde interés de parte de la misma ciudadanía y de los medios. Entonces no es bueno demorar las investigaciones. La Constitución lo que dice es que al presidente no se le puede acusar. Y acusar es algo muy distinto de investigar. Investigar es lo previo, acusar es lo último. En ese sentido, las investigaciones deberían de darse adelante, ¿no? Y eso es lo natural y lógico y razonable. Claro, ¿no? pero es la facultad de la fiscal de la Nación determinar cuándo inicia la investigación. ¿Se lo inicia ahora, lo inicia mañana o lo inicia el 28 de julio de 2026? La facultad del todo fiscal es actuar conforme a los fines de su institución. Los fines del Ministerio Público es la persecución del delito, y la persecución del delito debe hacerse a tiempo para que no se pierdan elementos de juicio fundamentales. En ese sentido, tal es el mandato inclusive de la ley orgánica. Si no hay una conducta que vaya en esa orientación, después van a poder haber cuestionamientos e investigaciones en relación a la misma fiscal de la Nación.
Ya, doctor Angulo, para terminar, una pregunta y respuesta chiquitita, por favor. El caso de Petroperú, la fiscal Nora Córdoba, por sus pronunciamientos políticos contra el presidente Pedro Castillo, ¿tendría que dar un paso al costado de la investigación? Sería una cuestión de conciencia de ella, ¿no? Yo entiendo que como ciudadana se ha manifestado en cuanto a sus convicciones. Ella como fiscal está prohibida de actuar políticamente. Ella no puede pertenecer a ningún partido político, pero eso no quiere decir que no tenga una visión política de las cosas, y entiendo que eso es lo que ha manifestado. Si ella considerara que eso la perjudica en su objetividad, debería de apartarse. Si no considera que eso la perjudica y la va a hacer incurrir en parcialización, no tendría por qué apartarse, porque no está considerado ese tema como un motivo, ¿no?, de recusación. Bien. Doctor Pedro Angulo, muchísimas gracias por la comunicación alcanzada. Que tenga buen día.